¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a tomar la foto. Voy a buscar el celular para tomar la foto de iniciados. Aquí voy a iniciar. Cualquier cosa me avisan. Me avisan si no escuchan. No ven. Ok. Si ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Perfecto. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre la hidratación de alquenos. Terminamos aquí ese día jueves. ¿Sí? La hidratación de alquenos sigue la regla de Markov-Nikov, mecanismo de reacción, ¿verdad? El agua reacciona con el ácido. Recuerden que podemos colocar arriba de una flecha un protón. Eso significa que estoy en un medio ácido. Ok, vimos este mecanismo. Entonces, el alqueno, actuando como base, como ya no sabemos, ¿verdad? Reacciona con el ion hidronio, que es un ácido conjugado, da el intermediario, que después reacciona con el agua. Importante que se está uniendo toda la molécula de agua, por lo tanto, después debo eliminar un protón. En este caso lo vamos a hacer con otra molécula de agua, que va a formar otra vez el ion hidronio, que va a reaccionar con la base conjugada del ácido sulfúrico para obtener ácido sulfúrico de nuevo y agua. ¿Ok? Es lo mismo, pero con un diagrama de un libro, y
y otro alqueno, ¿no? O el mismo, yo creo, de hecho. Entonces aquí colocan de una vez el ion hidronio. Y acá hablan más de electrófilos, como si fuera un nucleófilo, pero realmente es un ácido y una base, lo que vamos a estar utilizando aquí los términos. Miren, la forma del carbocatión, que les decía que era muy importante para saber por qué el agua puede hacer ese ataque nucleofílico. Y más adelante, cuando ya demos estereoquímica, vamos a saber por qué es tan importante saber esta geometría. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Cómo dos estructuras o dos alquenos distintos dan la misma estructura, el mismo alcohol. ¿Sí? Apenas yo veo ácido sulfúrico, agua, hidratación, alqueno, hidratación de alqueno, en medio, ácido. ¿Ok? Y recordar aplicar la regla de Markovnikov. Déjenme poner el puntero. Okay. Si ustedes observan en el primer alqueno, el carbono que estoy señalando con el puntero, ¿qué tipo de carbono es? Es un carbono cuaternario, no tiene hidrógenos. Por lo tanto, la parte del alqueno, el carbono del alqueno que tiene más hidrógeno es el de arriba. Y se va a colocar ahí el hidrógeno. Y el agua se va a adicionar al carbono que tiene menos hidrógeno, que es este carbono cuaternario. En la estructura de abajo es lo mismo. El carbono que está aquí es un carbono cuaternario, por lo tanto, el agua se va a colocar aquí y este carbono es el carbono del doble enlace que tiene más hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno se coloca allí. ¿Ok? Profesora, ¿es el agua o el halógeno el que se coloca ahí? El agua. El agua. Estamos usando, sí, porque mira lo que tenemos como reactivo, ácido sulfúrico y agua. Entonces estamos viendo este mecanismo. Viendo la hidratación de alquenos. ¿Qué sigue? La regla de Markov-Nikov. Y el agua es la que va a hacer el ataque nucleofílico al carbocatión. Entonces, estos nada más son algunos ejemplos. Como dos estructuras distintas de alquenos me da el mismo alcohol. Para cuando se diga proponga una síntesis para obtener tal cosa, no todos tienen que tener la misma respuesta, porque de diferentes estructuras o de diferentes moléculas iniciales como reactivos, yo puedo tener el mismo producto. Entonces no esperen siempre tener lo mismo como respuesta. ¿Ok? La otra reacción que vamos a ver es la hidrogenación de alquenos. La hidrogenación de alquenos, ¿verdad? Es una reacción distinta. En este caso necesitamos un catalizador que sea metálico y el mecanismo de reacción es un mecanismo de quimioabsorción, ¿sí? Absorción. Es decir, que se va a adicionar algo y es como, no es como bases, nucleófilos, electrófilos, nucleófilos. Aquí vamos a hablar de absorción, ¿sí? Con D, absorción. Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo? Esta reacción primero. Esta reacción consiste, vamos a adicionar hidrógenos. ¿A quién? Al alqueno. Es decir que aquí es donde está el doble enlace, yo voy a adicionar hidrógenos. Si yo adiciono hidrógenos, este doble enlace, este alqueno se va a transformar en un alcano. Entonces la hidrogenación de alquenos nos da como producto alcano. Recuerden
tiene que tener hidrógeno más el catalizador que es obligatorio, que es un metal. El más usado es el platino. Este es el más utilizado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Recuerden que yo les dije que ustedes pueden ir haciendo una lista de todas las reacciones, aunque al final en el PPT yo tengo unas, ustedes pueden ir haciéndolo. Uno, ustedes ponen alqueno más halogenuros de hidrógeno. Alqueno más halogenuros de hidrógeno con luz o con energía o fotones. Colocan alqueno más agua en medio ácido. ¿Qué les da? Alcohol. Arriba, ¿qué les daba? Halogenuros de alquilo. Entonces ahora es alqueno más hidrógeno. Hidrogenación. ¿Qué me da? Alcano. Necesito un catalizador metálico. Ir haciendo esta lista de reacciones porque se la tienen que ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces miremos el mecanismo de reacción. Dice aquí que la molécula de hidrógeno se absorbe a la superficie del metal por catálisis. ¿Ves? Por eso es un mecanismo de quimioabsorción con D. Absorción. Entonces tenemos el metal y le vamos a adicionar el alqueno. El alqueno se va a absorber en el metal. Yo digo siempre cuando doy esta reacción que es como si usted tuviera un lápiz y lo metiera dentro de una botella de aceite. ¿Qué va a pasar? El lápiz va a salir todo lleno, pegado, todo así, el aceite pegado al lápiz, ¿verdad? Todo aceitoso. Ahí está ocurriendo una absorción del aceite en el lápiz. Entonces, aquí es lo mismo. Yo tengo un metal y le estoy adicionando el alqueno. ¿Qué va a pasar? Perdón, le estoy adicionando el hidrógeno. El hidrógeno se va a absorber en el metal. Luego yo adiciono el alqueno. Y el alqueno también se va a absorber en el metal. Cuando ellos están allí, empiezan a reaccionar. Cuando están los dos en el metal. Y primero en un carbono se absorbe un hidrógeno y después en el otro carbono se absorbe el otro hidrógeno, dándonos como producto final, ¿verdad? El alcano. Entonces, tengo un metal, le adiciono el hidrógeno, viene este proceso de quimioabsorción y luego se adiciona el alqueno que también se va a absorber en el metal y luego vienen las transferencias de los hidrógenos al alqueno. Déjenme verificar quién me está pidiendo acceso y no entiendo por qué. Spawn. Listo. Vamos a compartir. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, ese es un proceso de quimioabsorción. Recuerden el término, quimioabsorción. ¿Ok? La siguiente reacción que vamos a ver es la adición de halógenos como tal. ¿Ok? Hace rato, las clases, la semana pasada, estábamos viendo la adición de halogenuros de hidrógeno. Era un halógeno acompañado de un hidrógeno. Ahora vamos a adicionar halógenos nada más a un alqueno. ¿Ok? Entonces, miren que dice aquí que la reacción es regioselectiva. ¿Qué quiere decir eso, regioselectiva? O sea, que tiene estereoquímica específica. Yo no puedo poner cualquier producto. O no puedo colocar los halógenos donde yo quiera. Si es en el doble enlace, pero en el espacio uno tiene que estar mirando hacia adelante y el otro debe estar mirando hacia atrás. O uno debe estar mirando hacia arriba y el otro hacia abajo. Ellos son anticoplanar. ¿Se acuerdan cuando vimos proyección de Newman?
queda anti, que uno quedaba arriba y el otro quedaba abajo, totalmente aislado. Bueno, en este caso, la reacción de adición es anticoplanar, es decir, que el producto, un halógeno me va a quedar arriba y el otro me va a quedar abajo, me va a quedar anti. Los halógenos se van a colocar anti, ¿ok? Y eso tiene que ser así. Si usted no lo coloca así, está malo, porque la reacción es regioselectiva, como muchas, ¿eh? ¿En qué consiste el mecanismo? Bueno, aquí está el mecanismo. No es 100% parecido a los anteriores, así que tienen que estar clarito con esto. Tengo el alqueno. El alqueno hace un ataque nucleofílico al halógeno y hay una ruptura de enlace heterolítico. Forma este ciclo que está aquí, que le estoy marcando con el puntero, que se llama ion alonio. Dependiendo si es cloro, se llama ion bromonio, ion clodonio. Dependiendo de qué halógeno es el nombre. En forma general se llama ion alonio. Alonio porque es el ion de un halógeno. Y luego, queda el anión, ¿verdad? Del halógeno. Luego viene la apertura de ese ion alonio, donde el halógeno, el anión halógeno, hace un ataque nucleofílico del lado contrario a donde yo dibujé el ciclo. Yo puedo dibujar el ciclo hacia abajo y entonces el anión del halógeno viene, o el ion del halógeno viene acá arriba. ¿Sí? Siempre del lado contrario, donde yo dibuje el ion alonio, yo voy a colocar que va a venir el otro halógeno. De forma, miren, aquí dice desde el lado posterior, el lado contrario al ion alonio, al ciclo. De forma que siempre yo voy a tener esto, que es la conformación anti. Es decir, siempre voy a tener uno arriba y uno abajo. Puede ser el contrario, este acá arriba y este acá abajo. Lo importante es que sea anti. Ok, algunos ejemplos. Yo tengo este ciclo hexeno, ¿verdad? Le adiciono bromo. El intermediario es ¿quién? El ion alonio, que en este caso va a ser el ion bromonio porque es bromo. Y en el anión del bromo hace el ataque nucleofílico y tengo mi producto. Uno hacia arriba, o en este caso que lo dibujaron con cuñas, uno hacia adelante y uno hacia atrás, formando el trans. Uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y aquí se los explico de nuevo. De bioquímica, los bromúdeos son anti, porque la reacción es regioselectiva, estereoespecífica, como usted le quiera llamar, pero me indica cómo deben quedar los átomos en el espacio. ¿Ok? Acá hay otro muy parecido también con bromo. Nada más que este es un ciclo de 5 en lugar de 6. Igual se forma el ion alonio, viene el bromo o el anión del bromo, hace el ataque, me queda opuestos. Aquí dice más el enantiómero. Nosotros no hemos visto más enantiómeros todavía, nosotros lo vamos a ver la otra semana. Sin embargo, yo se los dibujé acá abajo. ¿Okay? El enantiómero es la imagen especular, para ir mirando esos términos. Imagen especular. Cambian, miren. En lugar el bromo de quedar hacia la derecha, en la imagen especular el bromo queda a la izquierda arriba. ¿Okay? Y el de la izquierda, acá estaba abajo. Por lo tanto, queda arriba, el que estaba arriba queda abajo. Es la imagen especular. Pero bueno, eso lo vamos a ver con la clase de estereoquímica. Yo nada más se lo dibujé para que se vayan dando una idea. Porque el ataque puede haber sido del lado derecho o puede haber sido del lado izquierdo. Ok. La siguiente reacción es la formación de halohidrina.
Para la alohidrina yo necesito un halógeno y agua. Ya nosotros vimos estas dos reacciones. Halógeno y agua. Si estuviéramos en clases presenciales, yo les diría que ustedes propusieran el mecanismo de reacción ya, porque ya vimos la reacción de halógeno y ya vimos la reacción de agua. Yo les daría el dato de que reacciona primero con el halógeno y después con el agua. ¿Quién, sin ver las diapositivas, porque ya ustedes tienen las diapositivas, y viendo, repasando lo que acabamos de ver, a lo que vimos en la clase anterior, ¿quién me diría más o menos cómo es el mecanismo? Recuerden que, sin ver diapositivas, a ver qué tanto han aprendido en la clase anterior. Tengo un alqueno, profa. Ajá. Yo tengo un alqueno como este que está aquí. Y le voy a adicionar un halógeno y agua. ¿Cuál es el mecanismo de reacción? Si yo le digo a usted, proponga un mecanismo de reacción, sin que usted mire los apuntes, ¿verdad? ¿Usted qué me diría? Como, ¿por dónde iría el asunto? Me tienen que decir, primero, ¿el alqueno reacciona con quién? Yo lo que propuse fue que primero reaccionaba con lo que usted decía, con el halógeno, pero cuando se formaba ¿cómo se llama eso? El ion halonio. El ion halógeno. Entonces, ahí entonces entraba el agua. Exactamente. Y después, entonces el hidrógeno del agua quedaba en el carbono que tenía más hidrógeno. Y ya después entraba el otro ion que faltaba de la ruptura heterolítica. Ok. Bastante bien, ¿verdad? El mecanismo de reacción que está en la siguiente diapositiva, que ustedes ya tienen, ¿verdad? Es, primero voy a hacer reaccionar el alqueno con el halógeno tal y como está acá arriba. Se forma el ion halonio. Ustedes tienen que aprender, bueno, en la formativa no les mandé ninguna, creo así. Los puse más a hacer reacciones. Pero yo a veces en los exámenes puedo decir, describa el siguiente mecanismo de reacción. Describa. O escriba en un párrafo, 2 párrafos, el siguiente mecanismo de reacción. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es indicarme a mí cómo están reaccionando los reactivos. Por ejemplo, el alqueno hace un ataque nucleofílico al bromo, ¿sí? Causando una ruptura heterolítica, formando el ion halonio más un anión de bromo. Luego, ese anión, ¿verdad?, hace un ataque nucleofílico contrario a la cara donde está el ion halonio, o sea, el ciclo del ion halonio, ¿verdad?, formando el dihalogénuro de alquilo, porque son dos dihalogénuros de alquilo, ¿verdad?, en la conformación anti. Eso sería si yo les digo que me escriban o me describan un mecanismo de reacción. Yo le doy el mecanismo. Una duda. ¿El nucleófilo es un ácido? ¿O el electrófilo? ¿El nucleófilo es el ácido? Los nucleófilos son bases. Y cuando usted dice que hace un ataque nucleofílico, se interpreta que es un ataque de electrones. Exactamente. Okay. Exactamente. Quiere decir que él está donando los electrones, está haciendo un ataque, bueno, vamos a decir donando los electrones, ¿no? Nosotros decimos ataque nucleofílico porque está actuando como nucleófilo. Entonces, de esta forma ustedes tienen que aprender a describir, porque yo lo puedo poner. En la parte oral le puedo poner la reacción y le digo, a ver, descríbame la siguiente reacción, el siguiente mecanismo de reacción. Entonces tienen que saberse los términos.
¿Ok? Aquí está el mecanismo de la reacción de la formación de halohidrinas. Yo le puedo preguntar, ¿qué reacción se está formando aquí? ¿O cómo se llama la siguiente reacción? ¿Qué reacción representa? Y usted me tiene que decir formación de halohidrina. Reconocer esa familia nueva. Halohidrina. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí el alqueno, reacciona con el halógeno, forma el ion halonio, que ya lo vimos. Viene el agua, como dice ahí, ataca como nucleófilo, ¿verdad? Acá mira ahí dice usando el par de electrones desapareados, ¿verdad? Entonces viene el agua, es un ataque nucleofílico y se abre el anillo del ion halonio, que en este caso es el ion bromonio, porque es bromo, de forma que anti. Es importante esto. Después viene otra molécula de agua, extrae el protón, forma el ion hidronio y lo más importante, ¿verdad? Que quedó en su conformación anti el alcohol del halógeno. Entonces ese es el mecanismo de reacción. Acá hay algunos ejemplos. Tengo bromo en la flecha y tengo agua, dígame. Profe, ahí en el mecanismo nos faltó un bromo. Ajá, el otro bromo queda libre. ¿Y por qué hay dos moléculas de agua? Ah, porque el agua es el disolvente, acuérdate. Entonces asumimos que hay bastante. Sí, hay bastante, exactamente. Okay. Tengo un medio acuoso la reacción. Vale. Entonces acá el ejemplo, ¿verdad? Tenemos bromo y tenemos agua. Tenemos un alqueno. Y miren aquí, es importante que ustedes observen los productos del del ejemplo que está ahí. ¿Qué pueden observar en esos productos? ¿Por qué hay dos? ¿Son isómeros? Son isómeros, ¿verdad? ¿Y pero por qué hay dos? ¿Por qué ustedes creen que hay dos? Porque recuerden que yo les dije que este ion halonio yo lo puedo dibujar hacia arriba o hacia abajo. También que el agua puede atacar del lado derecho o el agua puede atacar del lado izquierdo. Más en estas estructuras que son simétricas. Porque ella siempre va a preferir atacar, si no fuera simétricas, como esta acá, que no es simétrica, ¿verdad? Uno de los dos va a ser mayoritario. ¿Por qué? Porque va a haber un poco de impedimento estérico con este metilo aquí. Puede haber un poco de impedimento estérico. Pero como el ion halonio, aquí está, se forma aquí, el agua puede atacar por aquí o el agua también puede atacar acá abajo. ¿Ok? ¿Por qué tenemos dos aquí? Ellos son isómeros. El hidroxilo está acá arriba y el hidroxilo, digo, hacia atrás y el hidroxilo está hacia adelante. Nosotros, ¿cómo sabemos que el ion halonio está hacia adelante? No lo sabemos. Entonces lo que forma es una mezcla de isómeros. Porque lo importante en esta reacción es recordar que ellos van a hacer anticoplanar el hidroxilo con el halógeno. Okay. De hecho,
Hay reacciones que dicen que dependiendo de la cara que esté más protegida o desprotegida va a ser el producto. En este caso no hay ninguna, ¿no? Ok. Vamos a ver esta reacción, que es la reacción de Diels-Alder, así se llama, y se da entre un alqueno con dobles enlaces conjugados y un alqueno con enlaces simples. Ese alqueno con dobles enlaces conjugados se llama dieno. Conjugado es porque tiene un enlace doble, uno simple, uno doble y uno simple. ¿Ok? Y el dienófilo es el que va a actuar como el alqueno que tiene un solo doble enlace. Esta reacción se llama mecanismo de reacción concertado, es diferente a la que ya vimos. Miren, ya vimos de adición como tal, ya vimos de quimioabsorción, y ahora vamos a estar viendo los mecanismos de reacción concertada y también los mecanismos de pasos. Concertado, ¿qué es? Que ocurre en un solo paso. Entonces, ¿cómo empieza esta reacción? El par de electrones del alqueno, actuando como nucleófilo, hace un ataque nucleofílico a este carbono que está aquí. Cuando le hace ese ataque nucleofílico va a formar un enlace nuevo, que aquí lo tenemos así con este rojo. Al formar un enlace nuevo aquí va a causar resonancia. Este par de electrones, no me voy a mover el puntero porque después ya no se ve, este par de electrones del enlace pi se va a deslocalizar porque va a haber resonancia, se va a deslocalizar entre los carbonos que están aquí, adyacentes, forma un doble enlace aquí. ¿Ok? Y luego, este par de electrones hacia este carbono de acá, formando un enlace. Este es el estado de transición de los enlaces que se están formando, que son los que están en rojo, y de los enlaces que en este caso no se están rompiendo, sino que están moviendo, ¿verdad? Entonces queda todo este mecanismo de estado de transición. Este es el producto final. Un ciclo hexeno. ¿Sí? Ejemplos. Es el dieno, aquí hay un doble enlace, tiene dos dobles enlaces, dieno. Dígame. ¿No? Y este es el dienófilo, el que va a donar, el que nada más tiene un solo enlace. Aquí en la estereoquímica, miren que dice que se conserva la estereoquímica ¿de quién? Del dienófilo. Este es el dienófilo. En este caso, cuando hablamos de estereoquímica del dienófilo, es isomería cis y trans, o E y Z, isomería geométrica. ¿Okay? Los dos hidrógenos están hacia el mismo lado, entonces cuando hago el producto se mantienen los dos hidrógenos hacia el mismo lado. Aquí un hidrógeno está hacia un lado, es trans, y el otro hacia el otro, contrario, por lo tanto es trans, se tiene que mantener un hidrógeno hacia adelante, un hidrógeno hacia atrás en su producto trans. ¿Ok? Acá hay algunos ejemplos. Y busqué estos ejemplos porque yo no sé si ustedes lo logran ver allá. Voy a ponerle números y ustedes a ver si ustedes, para que piensen un poquito hoy. Yo sé que vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle uno aquí. No, vamos a ponerle uno aquí. Hay otro color porque es rojo, la flecha es roja. Uno, dos, tres, cuatro y 5. ¿Ok? Ahora para que piensen en casa y algún valiente se atreva a decirme. Él es que es, vamos a poner, ay, él es el dienófilo.
Este es el dienófilo. Más o menos aquí, porque como que el dienófilo. Y él es el dieno. Para que entendamos cómo a la hora de hablar. Okay, vamos a dejarla aquí. Entonces yo tengo el dienófilo y tengo el dieno. ¿A qué carbonos se está uniendo el dienófilo? El que sepa la respuesta me avisa. Al carbono 4, profe. Ajá. Empezamos por el 4, ¿verdad? Y luego, ¿qué hay? Entonces, vamos a ponerle otro color. Se va corriendo al carbono 3. Exactamente. El enlace pi se deslocaliza al carbono 13. Exactamente. Vamos a empezar la reacción por aquí, ¿verdad? Vamos a decir que uno de estos carbonos del dienófilo va a reaccionar con el carbono 4. Después viene la deslocalización del par de electrones pi entre el carbono 3 y el 2. Y después, ¿cuál es el que se va a unir acá? El enlace pi entre el... Ajá, el enlace pi entre el 3 y el 2. Vamos a formar aquí. Y entonces, el que se une acá al final, ¿cuál es el carbono? Este carbono que está aquí se va a unir a qué carbono del dieno. Al 1. Vamos a buscar otro colorcito. Al 1. Entonces podemos decir, en el producto final, este es el estado de transición. De manera se los voy a poner aquí, que ese es el estado de transición. Para los que estamos dormidos, ¿verdad? Vamos a poner aquí estos colorcitos. Estos son los que, estos son los carbonos que vienen de quién, de dienófilo. ¿Ok? Entonces, este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok. Es importante que vayan desarrollando esta visión 3D para saber cómo colocarlo. Ok, ahora nosotros estamos viendo los productos. Y yo le estoy diciendo aquí se va uniendo con K. Pero ya yo le puedo decir, tengo A, o sea, tengo el dieno, en este caso ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo pentadieno, más el dienófilo. ¿Qué producto da? Y no le coloco. Usted tiene que saber cómo unirlos. Porque usted tiene que saber que el dienófilo va a ir a uno de los carbonos del doble enlace, va a haber resonancia, otra vez ataque nucleofílico y va a cerrar un ciclo. ¿Ok? Aquí lo estamos porque tenemos el producto. Pero si no tuviéramos el producto, ustedes tienen que ver cómo lo colocan. Profe, pero no es como bastante lógico que ellos reaccionan en el doble enlace de los alquenos. O sea, entre el carbono 3 y 4 y el 2 y el 1. Y por eso queda así. Pues sí, pero no cuando lo tienen que hacer,
Lo digo porque en este caso ya yo les puse aquí de una vez todo y no me puse a hacer diapositivas para que ustedes lo hagan. Cuando ustedes lo hacen, que uno está en clase y uno le da de que A más B, el dieno más el dienófilo, y le dice dibuja el producto, pues se va como media hora y no lo hacen, no lo logran. Algunos, pues no siempre. Por eso es que yo digo que es importante que lo entiendan para que lo puedan practicar en el futuro y hacer propuestas ustedes mismos de los productos. ¿Ok? Igual aquí es muy sencillo, es lo mismo. Este carbono viene aquí, este pasa para acá y este se une acá. ¿Ok? Las flechas, porque si uno le dice que proponga mecanismo, tiene que haber flecha. ¿Ok? Y me quedaron estos dos carbonos que están aquí. Vamos a poner estos puntitos. Son los que están acá arriba. ¿Ok? Profe, el enlace pique si no se deslocaliza es el del carbono 2, ¿verdad? Ajá, el del dieno, el del carbono 2, acá. Ajá, el del carbono 2, estamos en el ejemplo 2, del carbono 2 en el ejemplo 2. Acuérdense que cuando viene este par de electrones hacia acá, entre 3 y 2, entonces el par de electrones pi, que está entre 1 y 2, se deslocaliza o hace, más que deslocalizarse, hace un ataque nucleofílico al carbono que está de color verde en el dienófilo. Sí, él hace un ataque nucleofílico. Ok. ¿Preguntas? Aquí, miren este ejemplo de reacción que yo le puedo poner en el examen. Aquí está en colorcito lila, pero lo podemos hacer todo negro y usted tiene que saber que está ocurriendo una Diels-Alder. Esta es una reacción biológica en la biosíntesis, ¿verdad?, de lovastatina. La lovastatina es un medicamento que se utiliza para el colesterol. Las estatinas, las lovastatina, la simvastatina, todas las estatinas, el que tiene algún familiar con colesterol va a saber que las estatinas en general sirven para el colesterol. Entonces, la lovastatina, que fue la primera que se logró identificar, se aísla de una bacteria. O sea que la bacteria sintetiza. Cuando es un ser vivo, nosotros decimos biosintetiza. Entonces, la bacteria biosintetiza la lovastatina. Y en una de las reacciones para formar la lovastatina que ocurre dentro de la bacteria es la reacción de Diels-Alder. Entonces, parte de la síntesis o de la biosíntesis, mejor dicho, pues hasta aquí. El dieno viene, hace su ataque, resonancia, ¿verdad? Y me queda este ciclo de 6, el ciclo hexeno, que se forma con los Diels-Alder y el doble enlace aquí. Una reacción en una biosíntesis, en un ser vivo, como es una bacteria. ¿Okay? Si yo les preguntara en el examen, vamos a ponerlos a pensar para que no se me duerman.
Esto de marcador resalta. Ah, no, esto es para resaltar. Bueno. ¿Cómo se forma esta parte de aquí? Y ustedes tienen esto. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Qué harían para formar eso? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Perdón? ¿Y se podría repetir la pregunta? Ah, sí. Si yo les digo, ya yo les expliqué aquí cómo se formó el ciclo, vamos a ponerle letra. El ciclo B, ¿verdad? Ya yo les dije que el ciclo B, ese ciclohexeno, se formó, este ciclohexeno B, se formó a través de una reacción de Diels-Alder que se da aquí. Ya se las expliqué. Ahora, el producto, bueno, van a ocurrir muchas reacciones que implican otras cosas que no estamos mirando acá, pero el producto final, la lovastatina, hay un doble enlace aquí. ¿Qué necesita más o menos pasar? No necesariamente tiene que ser así, porque todavía a este le falta mucho, para formar este doble enlace que está aquí. Si acá al principio en el A no lo tiene. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué necesita pasar? Necesitan eliminar los hidrógenos, ¿no? Para pasar de un alcano a un alqueno yo necesito eliminar hidrógenos. Si ustedes observan, aquí no hay ninguno, es un carbono cuaternario. Y acá, en el intermediario, hay uno. Aquí hay 2 hidrógenos y acá hay 1. Entonces, para pasar de un alcano a un alqueno, yo necesito eliminar hidrógenos. Entonces, esa es una reacción que está ocurriendo aquí. Para pasar de un alcano a un alqueno, eliminación de hidrógeno. Cuando yo elimino hidrógenos, ¿ok? Yo digo que yo estoy oxidando mi estructura. Estoy haciendo una oxidación cuando reduzco o elimino hidrógenos. Cuando yo adiciono hidrógenos, es decir, que para pasar de un alqueno a un alcano, entonces yo estoy haciendo una reducción. Anótenlo por ahí. Si yo tengo que eliminar hidrógenos, yo estoy haciendo una oxidación. Si yo tengo que adicionar hidrógenos, yo estoy haciendo una reducción. Entonces, aquí está ocurriendo una oxidación del anillo A, ¿verdad? Porque estábamos pasando de enlaces simples a enlace doble. Ok, eso nada más para ir adelantando y para despertarlos un poquito. Hay otra hidratación de los alquenos, pero es una hidratación, ¿verdad? Que usa mercurio. Y aquí está más adelante, cuando veamos a los halogenuros de alquilo, ustedes dicen, aquí dice, ningún tipo de reordenamiento. ¿Qué es esto de ningún tipo de reordenamiento? Si ustedes le dicen que tienen que reordenar su cuarto, ¿usted en qué piensan? En que tiene que cambiar los muebles del cuarto y ponerlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando hablamos de reordenamiento. Los grupos... Ella pone siempre la vaina media hora antes o a veces como una hora antes, porque ella no comienza esa hora, sino que ella la abre que es de antes, para que uno pueda entrar. Parece que ella empezó en la misma hora que la puso y dice que la hora comienza, o sea, me parece que la hora comienza esa hora.
Me di cuenta porque parece que Mariangela también se quedó. Mariangela. No, no puso. No, pero como nosotros siempre sabemos que nuestra hora no empieza esa vaina y ya siempre está acostumbrada a hacerlo así, eso es normal. ¿Ya? No sé quién está hablando por ahí. ¿No? Ok, vamos a seguir entonces. Ok, entonces les estaba contando, ¿verdad? Que hay otra forma de hidratar los alquenos usando mercurio. Entonces, les decía que cuando nosotros hacemos una hidratación del alqueno en medio ácido, puede ocurrir algo que nosotros llamamos un reordenamiento y que lo vamos a aprender bien con los halogénuros de alquilo cuando vemos esa reacción después de estereoquímica. Entonces, cuando yo utilizo mercurio para hacer una hidratación, no pueden ocurrir esos reordenamientos. Es decir, que los átomos, así como ustedes se oye tan crudo y feo, así, los átomos van a quedar allí a donde están. Eso significa que más adelante nosotros vamos a aprender que ciertos grupos pueden moverse, pueden migrar. Vamos a aprender cuáles son las características o cuándo eso puede ocurrir. Cuándo yo puedo mover, se oye feo o incrédulo, cómo yo puedo hacer de que un grupo metilo cambie de lugar. Pues se puede cambiar de lugar y vamos a ver cuándo y por qué pueden cambiar de lugar. A ver, alguien me está diciendo de nuevo, ya. Se le cayó la señal a POM. Ok, estamos de regreso. Entonces, tenemos aquí que cuando yo hago una hidratación con mercurio, no puede haber ese reordenamiento de grupo. El producto es igual Markovnikov. Entonces yo tengo el alqueno, ¿verdad? Tengo el mercurio, tengo el agua, y después que formo este producto, obligatoriamente voy a tener que adicionar este que se llama borohidruro de sodio, que es un agente reductor. ¿Qué hace? Si es un agente reductor, va a ocurrir una reducción, es decir, que voy a ganar hidrógenos. ¿Ok? Ok. ¿En qué consiste entonces este mecanismo de reacción? Esta reacción se llama oximercudación-desmercudación. Primero, el alqueno reacciona con la carga positiva del mercurio, formando, igual casi como en los halógenos, un ion que se llama ion mercurunio, ¿sí? Ese ion mercurunio, que está aquí, puede ser atacado por la molécula de agua. La molécula de agua abre el ion, luego llega otra molécula de agua, extrae el protón, actúa como base, extrae el protón y forma el alcohol.
Entonces forma este alcohol organomercurio. Tengo que eliminar ese mercurio. Ahí es bastante parecido al otro que estábamos estudiando. Exactamente, muy parecido a la formación de aloidrinas. Ajá, eso. Exactamente, muy, muy, muy parecido a la formación de aloidrinas. Igualito casi. Nada más que en lugar de tener el halógeno, tenemos el mercurio. Exactamente. Lo único que aquí el producto se queda aquí en alcohol organomercurio. Si yo no le adiciono el borohidruro de sodio, este que está acá, donde está el puntero, ¿verdad? Si yo no le adiciono el borohidruro de sodio, que es el agente reductor, mi producto va a ser el alcohol organomercúrico. ¿Se acuerdan que yo les decía, alguien me preguntó en la clase anterior, profesora, ¿cómo puedo colocar los reactivos en la flecha? Y yo les dije, en algunas ocasiones yo necesito adicionar otro reactivo para tener el producto final. Y ahí sí tengo que poner 1, 2, ¿sí? Entonces, en esta reacción hay dos reacciones realmente, que es la oximercuración, que yo voy a necesitar agua y el mercurio, ¿sí? Y 2, como reactivo 2, porque después que se forma el alcohol organomercúrico, yo le tengo que adicionar el borohidruro de sodio. Entonces, como reactivo 2, tenemos borohidruro de sodio, que es un agente reductor. Y por ahora, todavía más adelante vamos a ver bien eso de reducción y oxidación. Por ahora vamos a saber que cuando yo adiciono hidrógenos a una reacción, está ocurriendo una reducción. Entonces, el borohidruro de sodio lo que hace es donar hidrógenos. Entonces, él es un agente reductor, porque él va a reducir la reacción. ¿Sí? Entonces, el borohidruro de sodio dona un hidrógeno y formamos entonces el alcohol como tal. Y bueno, de todos los otros productos que están acá. Esto es una reacción muy contaminada. ¿Por qué? Porque tiene muchos productos secundarios que no necesitamos, contamina mucho. No es muy amigable con el ambiente. Nada más con el mercurio tenemos. Ya el mercurio contamina mucho. Entonces esta no es una reacción actual, muy deseada. Sin embargo, me imagino que en algunas ocasiones no le queda más al químico que utilizarla si no quiere que ocurra en su reacción de hidratación de alquenos con agua y ácido sulfúrico o un catalizador ácido, un reordenamiento. ¿Sí? Ese reordenamiento lo vamos a aprender, recuerden, bien con los halogénuros de hidrógeno. Ese reordenamiento, ya les dije que es cuando a otro un grupo, una molécula, ¿sí? Un metilo, un hidrógeno, o hasta un carbono, un grupo isopropilo, pueden cambiar de lugar. Y eso lo vamos a ver cuándo se puede dar más adelante. Ok, entonces, aquí hay un ejemplo. Más adelante creo que hay otro ejemplo. Aquí tengo el alqueno allá arriba, más el mercurio, forma el ion mercurio. Luego viene el agua, hace el ataque nucleofílico, ¿verdad? Del lado contrario a donde esté el ion mercurio. ¿Ok? Y luego llega otra molécula de agua, extrae el protón y formó el alcohol. Recuerden que se forma, vamos por aquí, que se forma el alcohol mercúrico y que necesito obligatoriamente adicionar borohidruro de sodio, que es un agente reductor, para obtener el producto final.
Entonces aquí está claro que tiene que ser anticoplanar. Y aquí hay otro ejemplo. Vuelvo y les repito que es anticoplanar al ion mercurio. Y el producto final está acá abajo, 90% de ese producto. Y el agente reductor, que en este caso se está usando borohidruro de sodio. ¿Ok? Profe, ¿el alcohol siempre queda en el carbono más sustituido? Sí. Listo. Gracias. Porque acuérdense que dice que es una reacción de producto Markov-Nikov. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso de los productos Markovnikov y anti-Markovnikov la semana pasada? Entonces, en este caso, el alcohol va a quedar en el producto más sustituido, en el carbono más sustituido, porque sería el producto de Markov-Nikov. Pensando que si se formara un carbocatión, que no se forma en este caso, el alcohol quedaría ahí. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a otra reacción aquí, la reacción de epoxidación de alquenos. Vamos a formar un epóxido, una familia nueva para ustedes. Aquí hay dos familias nuevas para ustedes. ¿Ok? Por eso yo les decía que la familia de los compuestos orgánicos son muchas. Y nosotros nos estábamos aprendiendo apenas unas, pero ya podemos ir alargando esa lista. La semana pasada vimos los epóxidos, los peróxidos de alquilo. ¿Cuál más vimos? Creo que nada más eso, ¿verdad? No me acuerdo ya. Bueno, pero los peróxidos de alquilo lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver los peroxiácidos. Miren, este es un peroxiácido, ¿sí? Tiene un oxígeno más en comparación con el ácido carboxílico. Por eso se llama peroxiácido. Recuerden que los peróxidos de alquilo tenían estos dos oxígenos, R y R. Ahora peroxiácido tiene un carbonilo acá y un hidrógeno acá. De una familia nueva. En la prueba formativa hay de estos últimos puntos. En la prueba, sí, en la prueba formativa está, bueno, no están todas las reacciones, no están todas, pero sí lo que hice en la prueba formativa, si no me equivoco, fue colocarles varias reacciones. Está la de los epóxidos, sí. Yo coloqué, sí, creo que una de epóxidos. Sí, pueden ir mirándolas porque ya con alquenos ya casi estamos terminando, así que, y alquinos es muy, muy rápido porque alquino es muy parecido a alquenos. Entonces yo creo que ya pueden ir mirando la prueba formativa, a ver si la hacen este fin de semana, porque el examen implica nada más estas reacciones y la estereoquímica. La estereoquímica son como, no he hecho 100% las diapositivas, pero las estuve ya empezando a hacer, y yo creo que a lo mucho llegaríamos como a unas, ¿qué? 45, 50 diapositivas a lo mucho. ¿Por qué? Porque de la forma que yo doy el curso, yo no sé los que ya han llevado cursos, vamos adelantando temas. Miren, ya yo les acabo de enseñar hoy que el borohidruro de sodio es un agente reductor. ¿Y qué es lo que él hace? Dona hidrógenos. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega al tema de oxidaciones, reducciones, donde uno va a ver todos estos agentes oxidantes y todos estos agentes reductores, ¿verdad? El hidruro de aluminio y litio, ya uno dice, esto es un agente reductor. Hidruro de aluminio y litio, es un agente reductor. ¿Qué va a hacer? Donar hidrógeno. Entonces, nosotros en estereoquímica, nada más nos falta ver los enantiómeros, los diestereoisómeros. O sea, nos falta ver solamente isómeros ópticos, porque estereoquímica implica toda la isomería, pero nosotros nos metemos específicamente, cuando hablamos de estereoquímica, a los isómeros ópticos, pero ya ustedes saben qué es un isómero. Entonces, son dos cositas que nos falta de estereoquímica. El examen es faltan 2 semanas, creo, para el examen, no me sé la semana exacta, la fecha. Implica nada más esta unidad
y la unidad estereoquímica. Así que ya pueden ir haciendo la prueba formativa número 4. Ok, entonces, peroxiácido, una familia nueva, forma epóxido, esto que está acá, ¿sí? Más ácido. Y esta reacción es igual que la Diels-Alder, es una reacción concertada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre en un solo paso. Por facilidad, pregunta de antes. Usted antes mencionó que habían reacciones concertadas de absorción, ¿y cuál era el otro tipo? Ajá, reacción concertada, la de quimioexcepción y la de pasos o etapas que ocurren con intermediarios como carbocationes, carboniones, de los que llevamos ahora mismo, pues. Ok, entonces, aquí tenemos el alqueno, que el alqueno va a venir y hace un ataque nucleofílico a uno de estos oxígenos, bueno, específicamente a este oxígeno que está aquí, el del OH. Cuando eso ocurre, el par de electrones que está aquí se va a deslocalizar en el oxígeno, es como si el oxígeno quedara negativo, ¿ok? Y ese de una vez va a sufrir resonancia y va a formar aquí, vamos a poner el puntero ahí, lo vamos a dejar ahí porque después no se ve allá. Va a formar un carbonilo. Cuando ahí se forma el carbonilo, va a haber resonancia. ¿Están de acuerdo? Porque entonces ese carbono tendría 5 enlaces y no puede. Entonces, ¿dónde va a haber resonancia? En el carbonilo que ya estaba formado, formando un oxianión, es decir, va a formar un oxígeno negativo. Ese oxígeno negativo va a extraer o va a formar un enlace con el hidrógeno de acá. Cuando él hace eso y forma ese enlace, va a ocurrir una ruptura y este oxígeno de acá, donde está el puntero, va a quedar negativo y va a hacer un ataque nucleofílico al carbono de acá. ¿Ok? Al final, miren, vamos a poner el puntero ahí. Ese oxígeno, donde está el puntero, va a quedar entre los carbonos del alqueno, se adicionó allí, y forma el epóxido. Aquí donde está el puntero, se forma un doble enlace, un carbonilo. Y este oxígeno que está aquí, ahora ¿qué está haciendo? Formando un hidroxilo, un OH. Es lo que está representado en el estado de transición. Todos los enlaces que se están formando, todos los enlaces que están sufriendo ruptura. Al final, aquí tengo el epóxido, si aquí tengo un carbonilo y aquí tengo un OH, tengo un ácido carboxílico. ¿Ok? Esa es la reacción de epoxidación. Y la estereoquímica, que por eso le digo que ustedes entienden bastante bien ya ese tema que nos falta, es, si yo tengo un alqueno cis, ustedes saben que significa que los dos grupos de prioridad 1 estén hacia el mismo lado, 1 y 1, o 2 y 2, ¿verdad? En el alqueno cis, el producto, el epóxido, va a seguir siendo cis. Si yo tengo un alqueno trans, metilo 1 arriba, metilo 1 abajo, están en el lado contrario. Si yo tengo un alqueno trans, el epóxido va a ser trans. Aquí dice enantiómero, que es lo que no hemos visto, y por eso me imagino que están las imágenes así, porque como estereoquímica viene después de este tema. ¿Cuál es el enantiómero? Es la imagen especular. Es como si usted tomara este dibujo que está aquí y lo volteara. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le queda? Ahora, esta parte que estaba acá, a la izquierda, ¿verdad? Va a quedar acá a la derecha. Y esta parte que está aquí a la derecha va a quedar aquí a la izquierda. Usted toma esta imagen que está aquí y voltéela. Ese es el enantiómero.
El enantiómero no es más nada que la imagen especular. ¿Okay? Tienen otras características que vamos a ver después, pero es la imagen especular. Ok, aquí importante, voy a ponérselo aquí así el puntero. Ese es el peroxiácido más común que se utiliza para este tipo de reacciones. Y igual aquí pueden ver que tiene 3 oxígeno en lugar de 2, así que eso le da la idea a usted de que está formando que eso es un peroxiácido. Ok, aquí unos ejemplos. Esto nada más que la A no está acá adelante porque está en inglés. ¿Sí? Algunos autores siguen utilizando las abreviaciones en inglés de acid. Ok, entonces, miren aquí lo que yo les decía hace ratito. El epóxido aquí está hacia atrás, el epóxido acá está hacia adelante. Y me dicen que el producto mayoritario es este. ¿Ok? Acá es otro reactivo que nosotros no tenemos, pero para que ustedes supieran, el DMD tiene que ver con dioxano, una molécula de dioxano. Dice que el producto A es 78, o sea que el producto A es el mayoritario. ¿Qué ustedes pueden ver aquí? Que si el sustituyente está hacia adelante, el epóxido que se va a formar es el epóxido que está hacia atrás. Si el sustituyente está hacia atrás, el epóxido que se va a formar es cuando están hacia adelante. Esto tiene que ver con lo que yo les decía hace ratito. No siempre no hay un solo producto. Hay una mezcla de productos. Va a haber unos productos mayoritarios y unos secundarios. Y va a depender si hay impedimento estérico, que algunas reacciones lo hacen mucho hincapié en eso, que tiene que ser este por este y este y este. Entonces, algunas reacciones las vamos a ver así. Otras, por ejemplo, van a decir, lo más importante es que siempre quieren anti o que quieren sin, ¿verdad? O sea, sin significa cis, del mismo lado. En este caso, en esta reacción específica, nos están haciendo atención a que tiene que ser el epóxido formado del lado contrario a donde está el sustituyente. Si el sustituyente está hacia adelante, el epóxido mayoritario es hacia atrás. Si el sustituyente está hacia atrás, el mayoritario es el de hacia adelante. ¿Por qué? Dice, la cara menos impedida, lo que yo les decía, es impedimento estérico. Es más fácil que él se adicione del lado donde haya menos grupos, porque hay más espacio. ¿Ok? Acá, otra reacción es la ruptura oxidativa de alquenos. Miren, ahora vamos a utilizar el término oxidativo, oxidación. Yo siempre digo que ¿cómo yo saber si estoy oxidando? Cuando yo gano oxígenos, yo estoy oxidando. Entre más oxígeno yo gano, más oxido mi compuesto. ¿Ok? Entonces tenemos la reacción con permanganato de potasio. Importante con este reactivo, y ojo con este reactivo. Tanto en alquenos como en alquino va a pasar lo mismo.
Si está en frío, o sea, temperatura fría, o temperatura casi que ambiente, el producto es 1. Si tiene calor, o está caliente, ¿verdad? Con calor, entonces el producto es otro. ¿Listo? Frío es un producto, calor es otro producto. Recuerden que la temperatura decíamos que influye en las reacciones, influye hasta en la cinética, o sea, en la velocidad de la reacción. Y obviamente esto lo que hace es que como aumenta la velocidad de la reacción, se llega a la oxidación máxima. Ok, entonces, si yo tengo un alqueno, le adiciono permanganato de potasio, frío, solo obtengo el alcohol, que en este caso, como van a ser 2 alcoholes, se le llama glicol o diol, ¿sí? Glicol o diol. Ojo, aquí debía haberse lo puesto de color. ¿Qué glicol es el que se forma? El cis, o sea, esta es una reacción sin coplanar. Ocurre en una misma cara, es cis. Y se queda ahí. Pero si yo tengo permanganato de potasio en calor o caliente, ¿sí? Más energía, los productos van a ser cetonas o aldehídos, o en algunas ocasiones hasta ácidos carboxílicos. ¿Sí? Cetonas, aldehídos. Los aldehídos se oxidan realmente hasta ácidos carboxílicos, es decir, que yo voy a tener cetonas más ácidos carboxílicos. Porque el aldehído se va a formar, pero se va a seguir oxidando, va a seguir ganando oxígeno hasta ácido carboxílico. ¿Ok? Miremos antes del mecanismo el ejemplo que está aquí. Miren qué ocurre. Donde está el doble enlace, se adicionan los OH. Luego, estos OH, estos alcoholes, van a sufrir una ruptura, ¿verdad? Heterolítica, donde, ¿por qué? Por resonancia. Usted toma un par de electrones de aquí, y forma un doble enlace en este carbono. ¿Qué va a ocurrir? Este par de electrones este enlace que está aquí donde yo tengo el puntero se tiene que romper. Entonces, cuando yo quiero saber solo el producto de reacción, lo que yo hago es que donde está el doble enlace, yo lo parto a la mitad y le coloco oxígeno y oxígeno. Ese es el producto de la reacción sin mecanismo, ¿ok? Entonces, si yo tengo este ejemplo que está aquí, yo tengo el alqueno en esta cadena. Yo solamente quiero saber el producto de reacción, no el mecanismo, el producto de reacción. Y yo digo que yo tengo ese alqueno en permanganato de potasio con calor. Rápidamente yo sé que donde está el doble enlace, se parte a la mitad y le coloco un oxígeno hacia acá y un oxígeno hacia allá. Déjenme buscar el... ¿Sí? Coloco un oxígeno aquí y un oxígeno acá. Si ustedes pueden ver, aquí ya estoy formando la acetona. Ay. ¿Verdad? La acetona. Y aquí, ¿qué me quedó? Me quedó un aldehído. ¿Ok? ¿Qué les pasa a los aldehídos?
Los aldehídos se oxidan a ácido carboxílico. Es decir, que este producto que se formó aquí no es el producto final, porque él se va a seguir reaccionando hasta formar ácido carboxílico. ¿Okay? Entonces, el producto de esta reacción, de este compuesto que tenemos aquí, es esta acetona más este ácido carboxílico. Sin olvidarnos de que este ácido carboxílico que está aquí, ahí, que este ácido carboxílico, a ver, déjenme buscar el puntero porque esto no me deja marcar. Este ácido carboxílico que está aquí proviene de la oxidación de este aldehído, que fue lo que realmente se formó acá. ¿Ok? Y este ejemplo que está acá abajo es todavía mucho más bonito para analizar un poquito más. ¿Por qué se formó dióxido de carbono? Yo tengo dos alquenos, lo que quiere decir que aquí va a haber una ruptura y aquí va a haber otra ruptura. ¿Ok? No nos podemos olvidar, chicos, que aquí hay hidrógeno y que aquí hay hidrógeno. Cuando ocurre la ruptura, aquí van a formar realmente dos aldehídos. Esos aldehídos van a seguir reaccionando y se van a oxidar hasta ácido carboxílico. ¿Ok? Acá voy a formar la acetona. Formaldehído. ¿Ok? Pero es un aldehído, formaldehído. Los formaldehídos se van a seguir oxidando, como nada más tiene un solo carbono, uno solo, se oxidan ¿a qué? A dióxido de carbono, porque él se va a oxidar a un ácido. Y después del ácido carboxílico, ¿verdad? Él se oxida a CO2 y ya de ahí ya no puede más, ya se fue. Esa es su máxima oxidación del carbono. Eso lo puedo buscar, yo tenía una imagen de eso, después se las busco. Máxima oxidación del carbono, CO2. ¿Ok? Ahora miremos más o menos el mecanismo. Ya tengo el alqueno, ¿verdad? Reacciona con la parte del permanganato de potasio formando este ciclo. Recuerden que aquí el potasio está positivo, acá está negativo. Entonces, el manganato forma este estado de transición con el alqueno, formando esto que está acá. Este ciclo, igual que lo hicimos con el mercurio, igual que lo hicimos con el halógeno, después va a venir una ruptura aquí y va a formar ¿qué? El alcohol. ¿Ok? Ya les dije que después del alcohol va a sufrir resonancia, en este caso todo este frío, permanganato frío, quedó en el alcohol. Después este alcohol va a sufrir resonancia, formando aquí el doble enlace, el carbonilo,
carbonilo y causando la ruptura en el diol o en el glicol. Entonces, si es permanganato frío, ahí dice 0 grado o agua nada más, nada de calor, formamos el diol o el glicol. Pero si ya tengo permanganato de potasio y calor, pues parto a la mitad, ¿verdad? Pues ese es mi producto final y forma la acetona o los ácidos carboxílicos. Si tengo la formación de formaldehído, al final realmente voy a tener como producto el dióxido de carbono. ¿Ok? Ozonólisis de alquenos. Esta es otra reacción parecida a la que acabamos de ver. Tiene un poquito más de complicación, un poquitito más. Esta reacción, al igual que la de la formación de hidratación con mercurio, necesita dos reactivos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos reactivos? Necesita el ozono, por eso se llama ozonólisis, porque necesita el ozono, y necesita el dimetil sulfóxido o ZINT. ¿Por qué? Porque cuando el alqueno reacciona con el ozono, forma el ozónido primario, o el ozónido secundario, perdón. Forma el ozónido secundario, y ese es el producto de esa reacción. Pero el ozónido secundario pues, usualmente no se utiliza, no es un reactivo que tenga alguna función, por lo tanto, para llevarlo más a otra más oxidación, lo que hacemos es que usamos el dimetil sulfóxido, o sea, el reactivo 2, como en la oximercudación, desmercudación, utilizamos el bohidruro de sodio, acá vamos a usar el dimetil sulfóxido, o vamos a utilizar zinc, así, zinc, como tal, ¿sí? El elemento. Y el producto final va a ser una acetona y un aldehído. El mecanismo es de adición del ozono, es que usted tiene el alqueno, aquí está el ozono en su estructura de Lewis, vamos a ponerle acá abajo el puntero. Está el ozono en su estructura de Lewis, va a venir el oxígeno, va a hacer un ataque nucleofílico al carbono, el par de electrones pide el oxígeno del carbono, perdón, al otro oxígeno, resonancia, y forma este ciclo que es el ozónido primario, ¿sí? Ese ozónido primario puede sufrir un reordenamiento, un arreglo espacial a través de pura resonancia. Par de electrones, igual que ocurre con el permanganato, par de electrones del oxígeno, resonancia, forma un doble enlace aquí, causando la ruptura entre los dos carbonos, ¿verdad? Resonancia forma el doble enlace aquí y me quedan estas dos especies que están acá. Esas dos especies son reactivas, se pueden reaccionar entre ellas. Entonces lo que ocurre es que el oxígeno negativo, oxianión, actuando como nucleófilo, hace un ataque nucleofílico al carbono de uno de los carbonilos, causa resonancia, forma el oxígeno negativo, el oxianión, ese oxianión hace el ataque nucleofílico al otro, resonancia y forma el ozónido secundario, que es ese que está aquí. Ese ozónido secundario ya es un producto y necesito entonces reducirlo, ¿verdad? A través de bueno, aquí lo pusieron sulfuro de dimetilo o dimetilo de sulfuro, ¿ok? O zinc, yo le puse aquí el zinc, porque de hecho después creo que tengo unos ejemplos con zinc. Si no, tengo el ozónido secundario nada más. Adiciono el dimetil de sulfóxido o adiciono zinc. Ok. Aquí hay algunos ejemplos. Todos los ejemplos que encontré tenían era el zinc.
Donde está el doble enlace lo parto a la mitad, igual que hicimos hace rato, coloco un oxígeno aquí y el producto es el aldehído. No sé si observaron que en la diapositiva por algún lado decía que a diferencia, la ozonólisis, a diferencia del permanganato, sí se obtiene el aldehído, no sigue oxidando. El permanganato es un agente oxidante muy fuerte. ¿Okay? Y bueno, acá se usó zinc, el producto es el óxido de zinc. Y estos son mis productos. Y creo que con esta terminamos lo de los alquenos. Para terminar lo de los alquenos, vamos a ver las reacciones radicalarias o polimerización radicalaria. Tenemos, ¿verdad?, los peróxidos de alquilo, que ya ustedes lo conocen muy bien. Estos peróxidos de alquilo con calor forman el alcoxi radicalario. El alcóxido radicalario va a reaccionar con el alqueno, que también ustedes ya se saben esa reacción, y va a formar el radical. Ese radical puede seguir reaccionando con otro alqueno y yo puedo seguir adicionando la misma molécula del alqueno, hasta tener una cadena muy, muy larga como las que están aquí donde dice N. O sea, N cantidad de eso. Eso va a crear los polímeros. Polímeros que ya nosotros conocemos como el PVC, el teflón, son creados a partir de este tipo de reacciones de polímeros de alqueno o polimerización de alquenos. ¿Ok? Con una reacción o un mecanismo que ya ustedes conocen, que es teniendo el peróxido de alquilo con calor, formando los radicales del alqueno, o en este caso ya los radicales alquilo, que van a seguir reaccionando con otra molécula de alqueno hasta N veces, dependiendo del producto que yo quiera. Ok, esto nada más es para que se den una idea de las cosas que pueden pasar, esos reordenamientos que yo les estoy hablando. Aquí yo tengo, en este caso, dos dobles enlaces. Le estoy adicionando el halogénudo de hidrógeno, forma el carbocatión, ¿sí?, que es mi intermediario, y es el más estable, pero ese carbocatión puede sufrir, ¿qué?, resonancias. Entonces yo puedo tener tanto un producto acá arriba como un producto acá abajo. ¿Ok? Entonces, al final yo voy a tener esta mezcla de productos. Ese es uno. Falta mover los metilos. También yo puedo mover los metilos y eso lo vamos a ver con los halogénudos de alquilo. En resumen, recuerden que tenemos adición electrofílicas a los alquenos o adiciones radicalarias a los alquenos, que van a formar muchas cadenas. Estas son algunas de las reacciones más importantes: la hidrogenación, la halogenación, la hidrohalogenación, la hidratación, la polimerización que acabamos de ver. Y aquí está el resumen de las reacciones de los alquenos, chicos. Más o menos. No sé si las vimos todas o nos faltó. Aquí no está Diels-Alder en este dibujo. A ver, alqueno, ozonólisis con ozono, forma cetonas y aldehídos. Esto es lo que yo le digo que tienen que hacer más o menos. Tengo un alqueno con permanganato de potasio en calor, forma ácidos o cetonas. En este caso pusieron todos ácidos, ¿verdad? Con halogénudos de hidrógeno, orientación Markovnikov, forma halogénudos de alquilo. Alqueno con halogénudos de alquilo, usando como catalizador peróxidos de alquilo, forma halogénudos de alquilo en adición anti-Markovnikov. Con agua o con mercurio, nada más que con mercurio, aquí estaba 1 y 2, necesito dos reactivos. ¿Cuál es el reactivo 2? Mi agente reductor, el borohidruro de sodio. Ambos con orientación Markovnikov. Esta no la vimos. Hidrogenación de alqueno con hidrógeno y un catalizador metálico que puede ser platino, níquel, cualquiera.
¿verdad? Los hidrógenos forman un alcano. Aquí dice sin, pero realmente aquí no importa porque es un alcano, ¿sí? Adición sin. Con halógenos, adición anti, muy importante que sea anti. Y nosotros aquí con los peróxidos, formando los epóxidos, ¿verdad? Con los peroxiácidos, solamente dejamos hasta aquí. Nosotros no hicimos la hidrólisis, porque aquí tiene que sufrir una hidrólisis para que forme el alcohol. Nosotros no lo llevamos hasta acá, lo dejamos hasta aquí, hasta peroxiácidos. Aquí faltaría una Diels-Alder que vimos, y creo que esa es la única que no está aquí, la Diels-Alder. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a dejarlo hasta aquí para el jueves ver los alquinos, ponerles algunos ejemplos para que practiquemos, porque la próxima semana entonces ya damos estereoquímica. En una semana yo tengo para dar estereoquímica, yo creo, ¿no? No sé, espero que sí, con una semana. Es un tema bastante sencillo. ¿Preguntas, chicos? Las reacciones de los alquilos lo vamos con estereoquímica. La de los alquilos. Ajá. Igualita que la de los alquenos. Es igual que el alqueno. Ah, bueno. Ajá. Y si el jueves empezamos alquinos, y a lo mejor quiero hacerles una práctica así de que yo les ponga a ver qué tanto han entendido. Entonces voy a tratar de tenerles unas diapositivas así para reforzar lo que son todas las reacciones de los alquenos. Y empezamos alquinos. Si todavía nos da tiempo, entonces empezamos estereoquímica. Todo depende de cómo vayamos fluyendo el jueves. Porque las diapositivas, les digo, de estereoquímica ya casi están listas. Yo las debo estar terminando quizás hoy en la tarde o en la noche. La de estereoquímica ya se la subo a la plataforma, que es el material del próximo examen. Así que el jueves yo les pongo unas diapositivas para practicar, reforzar alquenos, empezamos alquinos, y dependiendo del tiempo puede ser que empecemos estereoquímica, o si no, estereoquímica queda para la próxima semana. Pero de lo que vimos hoy, o lo que hemos visto de alquenos hasta el momento, lo que hemos visto de reacciones, no tienen ninguna duda. No. Profe, en la de hidrogenación, que es por quimioabsorción, Ajá. ellas siempre quedan los hidrógenos abajo, en la parte de abajo de la molécula. Sí, ellas quedan en forma cis. Ellas quedan en forma cis. Pero como hay lo que se va a formar un alcano, realmente no tiene mucho sentido para mí, pues no. Pero la mayoría de los autores sí hacen hincapié en que quedan del mismo lado los hidrógenos que estoy adicionando, porque al final los alcanos no tienen isomería cis y trans, los alcanos lineales. Sería nada más importante, quizás, para que un alqueno tetrasustituido, que esté todo el alqueno sustituido casi. Ahí tengo que saber, ahí sí tendría que saber que los dos hidrógenos quedaron del mismo lado. Pero sí, ella tiene isomería estereoespecífica. Nosotros en lugar de decir cis decimos sin, o sea, S-I-N, sin, pero Y, o sea, es como cis. En la otra sí decimos anti, pero acá decimos sin. Quedan del mismo lado los hidrógenos en la hidrogenación catalítica. ¿Quedó claro lo por lo menos hidratación? Sigue la regla de Markov-Nikov, ya sea hidratación catalizada en un medio ácido o hidratación con mercurio, la oximercurización, desmercurización que llamamos. Okay. Ambas son Markov-Nikov.
permanganato de potasio, dependiendo si es frío o si es caliente, dan productos distintos. No sé qué duda puedan tener. Lo de los enantiómeros, los compuestos, las reacciones que dan mezclas como tal, no se tienen que estresar mucho con ellas porque como no hemos visto enantiómeros, más adelante afianzamos, ¿verdad? Ya cuando vemos halogenoides de alquilo es que se afianza un poco más esto de que si da mezcla de enantiómeros, si da 3, 4, 5 productos, si da la reacción de sustitución, eliminación, más, etc. Entonces ahí ya afianzamos un poco más. Acá con que sepan que si es anti, que si es sin, que si es, ¿qué más? Que si ocurre se forma el ion alonio, que si ocurre por una quimioabsorción, si es una oxidación, o sea, no tan estereoquímico todavía porque no se puede entrar mucho todavía a la estereoquímica, o ser tan estereoespecífico porque no se ha visto el tema. ¿No hay preguntas? ¿No? Entonces, creo que en la prueba formativa hay como 3 nada más. Son 6 problemas, 6 o 7. 6 creo que dispuse. Que implica alquinos. Las demás no. De repente pueden tratar de hacerlas para ver si las entienden. Y el jueves me pueden preguntar. Igual yo el jueves les voy a hacer una formativa vía diapositivas a ver qué tanto han entendido. Si no hay preguntas, entonces díganme. Una pregunta, no tiene que ver con el tema, pero es sobre el parcial 1. O ¿cómo vamos? ¿O cuándo sabremos nuestra nota? Bueno, en el parcial 1 yo estoy mirándolo. Ustedes son bastantes, son muchos. Los exámenes, yo tengo como regla propia que antes de hacer el siguiente examen ustedes tienen que saber la nota del primero. Es decir, que yo a más tardar, a más tardar la próxima semana, yo les tengo que estar dando su calificación. Porque es una regla. Es una regla. Lo que yo siempre le digo a los estudiantes, ok, mi regla es la mía, muy personal, ¿verdad? El estudiante tiene que saber la calificación de su parcial antes de ir al siguiente, para que se pueda tener un incentivo ahí, ¿no? Para estudiar más. La regla del estudiante, pienso yo, humildemente, después de haber pasado de ser varios años estudiante, es pensar que aunque yo haya sacado 100, tengo que ir por otros 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los parciales solo valen el 10%. Así yo tenga 100 en este, si yo me caigo en el siguiente, yo puedo perder mi A o mi B. ¿Sí? Entonces, son reglas. Yo trabajo así, yo digo con reglas. Mi regla como docente es, el estudiante debe de saber su calificación antes del siguiente. Y como madre y como ex estudiante, ¿verdad? Le digo, yo como regla tendría que tener que siempre debo tratar de sacar 100. Pensar, voy por el 100. ¿Sí? Es un consejo. Entonces, no se preocupe, si el examen es la de más arriba, entonces yo debo tener todos listos la próxima semana. Se las entrego, bueno, voy a enviar por la plataforma, así como hice, y bueno, los que no enviaron por plataforma, ahí tengo que mirar todo porque
Hay unos relajitos por ahí con correo. Por favor, el próximo examen, si es hasta las 4:30, trate de mandarlo antes de las 4:30. 4:20, 4:25 por tarde. ¿Sí? ¿Por qué le doy más tiempo de la hora de clase? Porque yo sé que hay problemas con la internet, yo sé que eso toma su tiempo yo lo sé porque yo tengo un hijo y tengo que hacerlo. Yo sé que toma tiempo estar o tomando fotos o escaneando, ya sea con el celular, como sea, los exámenes, acomodándolo para subirlo. Eso no es de que ya lo hice, ya no. Uno tiene que asegurarse de que le tomo foto a todo, de que todo se ve para enviarlo. Por eso yo les doy más tiempo de lo que es la hora de clase. Pero el examen está para las 2 horas de clase. O sea, casi 2 horas reloj. No para más. Entonces, traten por favor de hacerlo. Hay programas. Yo siempre le digo a los jóvenes, se supone que ustedes saben más tecnología que yo. Porque aquí donde ustedes me ven ya tengo mis 40 y más. Sí, mucho más. Entonces, hay programas que les ayudan a comprimir los archivos. Entonces, busquen esos programas y vean cómo lo comprimen. Fueron muy pocas las personas que me dijeron que tuvieron problemas, que no les cargaba el archivo, que no sé qué. Se supone que la plataforma no tiene límite. Por eso estamos utilizando estas plataformas, porque no tiene límite. Quizás como un correo electrónico, como un correo institucional, no sé si mi correo institucional hasta cuánto acepte, pero se supone que la plataforma no tiene, no sé por qué no les cargaban. Entonces me las enviaron por correo. Y bueno, ahí tengo que estar mirando a quién tengo acá y quién tengo allá y todo eso. Entonces traten de usar la plataforma, por favor, el día del examen. Si usted siente que está muy pesado, hay programas para comprimir. Hay muchas formas de disminuir los pesos de los archivos. Hay programas que están en el mismo internet, que ni siquiera tienen que bajarlo. ¿Ok? No sé, ¿alguna otra pregunta? Pero yo no entiendo por qué tiene que ver el correo institucional con el parcial. Si el parcial está colocado en la plataforma y la plataforma yo la hice, o sea, no tiene que ver nada con el correo. La plataforma usted tiene un usuario y un código o una clave totalmente distinta al correo. Entonces usted tiene que entrar. Ah, el oral. Ah, en el oral sí, porque estamos usando Teams. Ah, pero el oral no importa. En el oral ya tengo una estrategia, espero que me funcione para el siguiente examen. Lo que voy a hacer para el siguiente examen les voy a avisar. Ya nos pasamos de los minutos, pero bueno. El que tiene clase, aunque se supone que toda orgánica es todo el martes, ¿no? En su mayoría. En la próximo examen oral lo que voy a hacer es que voy a colocar unas diapositivas con preguntas bien cortas, textuales o conceptuales, que usted me tenga que contestar relativamente rápido. Que no tenga por qué estar ahí pensando 1, 2, 3, no, o sea, directo. Yo le digo, si yo tengo un alqueno, por ejemplo, bueno, son los que tengo en mi cabeza, ¿no? Tengo un alqueno más permanganato de potasio caliente, ¿cuál es el producto? Ustedes me tienen que decir de una vez cetonas y ácidos carboxílicos, porque si tenía la formación de un aldehído, el aldehído se va a oxidar a ácido carboxílico.
Listo, eso no me tomó ni un segundo, ¿sí? Entonces, va a haber un set de preguntas que van a ser de ese tipo. A más B, C. Y otro set de preguntas donde ustedes nada más van a tomar una, donde yo les voy a entonces hacer preguntas más, ¿cómo les podría decir? De más análisis, ¿no? Si yo tengo esto, más esto, más esto, ¿cómo se formaría? ¿Cuál sería el mecanismo? O descríbame el siguiente mecanismo. Le pongo un mecanismo de reacción y le digo descríbamelos. Entonces ahí tienen que ir más lento porque tienen que ir todos los pasos del mecanismo diciéndome qué está ocurriendo con las palabras correctas, científicas, más apropiadas. Entonces serían como unas 2 sencillas, unas 3, dependiendo qué tan sencillas las haga, con una sola que les va a tomar 5 o 6 minutos. De esa forma espero que no nos llevemos tanto tiempo. Necesito que estudien. Habían grupos, les fue bien, porque yo traté de ser flexible en esta primera parte, porque estamos experimentando, ¿verdad? Sin embargo, había estudiantes que estaban pensando más en buscar en la libreta, en el cuaderno, no mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Voy a buscar aquí, claro, yo siempre digo que el cuaderno sabe más que uno, que los libros saben más que uno, definitivamente, porque uno no tiene esa memoria, bueno, yo no soy tan memorística, tan fotográfica, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que las preguntas eran más análisis. O sea, en ningún apunte, en ningún libro te iba a encontrar eso en 2 o 3 minutos. Usted tenía que analizar con lo que vimos en clase cuál sería la respuesta. Porque si se ponen a buscar en cuadernos, en libros, en diapositivas, pues va corriendo el tiempo y nos atrasamos. ¿Ok? Eso quizás lo puede hacer un poco en la parte escrita. En el examen que yo le mando escrito, usted puede ir un poco a abrir el libro, internet, pero no se toma, por eso también lleva tiempo, ¿sí? No se puede llegar a hacer todo el examen con un libro abierto y todo el examen con un cuaderno, porque eso les va a tomar muchísimo tiempo y se les va a acabar el tiempo y no va a estar. El que no manda el examen a la hora que es, les voy a bajar, los voy a penalizar, les voy a tener que bajar puntos. Y después de ciertos minutitos, pasado el tiempo establecido, no voy a aceptar examen, van a tener que volver a hacer uno nuevo, ¿sí? Entonces tienen que estudiar, porque pueden tener en casa los cuadernos, los libros, los apuntes, la diapositiva, la internet. Miren, yo he hecho exámenes presencial con todo eso, con libros, con cuadernos, con computadora para que usaran internet. No es que bueno, ahora porque es virtual tienen acceso a todo eso. No, yo lo hago presencial. Pero con tiempo. Y el que no estudia se le acaba el tiempo y no hace el examen, no lo termina. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde buscarlo. No está mirando, está leyendo, pero como no lo estudió, no lo comprende y no sabe qué colocar. Entonces siempre, aunque yo tenga el acceso a la bibliografía, yo tengo que leer y estudiar un poco para poder usarla, porque es con tiempo. Los exámenes sí tienen tiempo. El escrito, ya les repito, en casa usted puede usar todo lo que usted quiera. Yo lo sé y lo hago en exámenes presenciales así a veces. En presencial, a diferencia de virtual, que ustedes sí tienen esa ventaja, en presencial yo le digo, agarre el libro, traiga el libro que quiera, traiga su computadora, ¿verdad? Traiga sus diapositivas, sus propios apuntes y hagan el examen. Lo único que no pueden hacer en presencial, que ustedes ahora sí hacen o pueden hacer en virtual, es que no le puede preguntar al compañero. Es usted y toda la bibliografía y toda la información que hay en internet y en los libros y sus apuntes.
y no les alcanza el tiempo. Lo veo yo en presencial, yo los veo buscando en internet, buscando esto, buscando lo otro, mirando el libro para arriba, y cuando yo digo se acabó el tiempo, van a la mitad. Siempre, siempre. Y no es con mi curso, con todo. A pesar de que usted tenga acceso a esa información, usted tiene que leer, tiene que prepararse para el examen, ¿sí? Y en el horario es peor. No puede estar buscando ahí, a ver, ¿dónde aparece la respuesta en mis apuntes? No, es lo que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Así que, manos a la obra, estudiemos las reacciones de los alquenos para el jueves reforzar eso, chicos, por favor. Y empecemos alquinos y terminemos alquinos, porque alquinos es igualito a alquenos. Creo que hasta coloqué menos diapositiva porque ya en principio saben más de los alquenos, nada más repetimos algunas cositas en alquinos. Entonces ahora sí ya no les quito más tiempo, nos vemos el jueves a las 12:30, la invitación se hace a las 12 para que vayan entrando, ¿ok? Nos vemos el jueves, chao.